Vivimos en un mundo donde cada vez más a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Una sociedad que abraza el pecado y rechaza a Dios. Una generación conformada a este siglo. Somos los responsables de llevar el reino de los cielos a cada hombre y mujer de esta tierra. Somos el reflejo de la luz de Cristo para aquellos que moran en la oscuridad, pero necesitamos renovar nuestro entendimiento. Vivimos en un mundo donde cada vez más a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Una sociedad que abraza el pecado y rechaza a Dios. Una generación conformada a este siglo. Somos los responsables de llevar el reino de los cielos a cada hombre y mujer de esta tierra. Somos el reflejo de la luz de Cristo para aquellos que moran en la oscuridad, pero necesitamos renovar nuestro entendimiento para ser transformados. A continuación, te damos la más cordial bienvenida a tu programa, Transformación, dirigido por los hermanos Freddy y Daniel Quiroz. Sean todas y todos bienvenidos.
Aleluya, gloria a Dios. Que Dios te bendiga en esta poderosa noche. Hoy día lunes de transformación, a través de este medio prestigioso, ¿verdad? Como es la plataforma de transformación, por medio de las redes, a través del Facebook. Que Dios te bendiga en esta poderosa noche. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Daniel Quiroz. Un privilegio enorme para mí el poder estar transmitiendo en vivo desde la intimidad de nuestro hogar para el mundo entero, hasta donde podamos llegar con esta señal, con esta transmisión en vivo y a todo color. Aleluya. Saludos y bendiciones para todos mis hermanos y amigos, para todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y en su palabra, y que estamos ahí, ¿verdad?, perseverando en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos de una manera muy especial a todas las personas que todavía están ahí, ¿verdad?, que no han tomado la decisión, a los amigos, a todos los compañeros, a todos los vecinos, ¿verdad?, que de repente todavía están ahí, ¿verdad?, esperando el momento justo para glorificar a Cristo junto con nosotros. Pero yo quiero decirte que hoy es el día. Hoy es el día de salvación, hoy es el día que Cristo se quiere revelar a tu vida, Cristo se quiere manifestar en tu vida. Solamente tienes que tomar la decisión, y ese día puede ser hoy, donde tu vida va a cambiar, donde tu vida va a ser transformada de una manera poderosa, de una manera especial, así como Dios lo ha hecho con nosotros, conmigo, con mi familia y con todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Aleluya. Saludos y bendiciones, bienvenidos a Transformación en esta noche poderosa. Hoy estaremos meditando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. Declara la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este lugar. Dice de esta manera: Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. Dice: viniendo Jesús, que soy yo, respondiendo Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Su nombre sea la gloria. Ayer estuvimos compartiendo algo acerca de estas escrituras, hablando acerca del poder de atar y de desatar. Aleluya. Y es fabuloso, es maravilloso, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo nos inquieta con su palabra, cómo el Espíritu Santo nos habla, nos atrae, nos llama la atención, aleluya, y nos dirige por el camino que Él quiere llevarnos. Hemos estado hablando acerca de la necesidad del poder de Dios, de traer de nuevo el reino de los cielos a la tierra. Hemos estado compartiendo, aleluya, de la gran bendición que hay cuando nos ponemos de acuerdo, aleluya. Y estábamos exhortando, estábamos hablando acerca de este tema, el de ponernos de acuerdo en este nuevo año 2026, para que esta unción, para que este poder se pueda manifestar a través nuestro, para que venga el poder de Dios sobre los ministros, para que venga el poder de Dios sobre la iglesia, y entonces el cautivo pueda ser libre, el enfermo pueda ser sano, las familias puedan ser restauradas, aleluya, y la iglesia se llene de almas, aleluya, que la salvación venga con poder, que la salvación venga, aleluya, en gran manera a esta tierra, a esta ciudad de Puerto Cortés. Y para eso estábamos hablando, aleluya, en la última transmisión. Estábamos hablando en Mateo capítulo 18, verso 18 al 21, al 20, donde dice de esta manera: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19: otra vez os digo
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Ese era el verso que me dejó inquieto desde la última transmisión que hicimos. Aleluya. El día, creo que ayer domingo o el día sábado, compartimos esa palabra acerca de la necesidad del ponernos de acuerdo para que la unción pueda fluir, para que el reino de Dios vuelva a manifestarse en esta tierra. Aleluya. Santo, pero que sea una realidad, que sea algo tangible, algo que podamos palparlo, que podamos manifestarlo. Aleluya. No solamente pura verborrea como hemos estado hasta ahora, ¿verdad? Hablando de un Dios poderoso, hablando del gran poder de Dios, hablando de la gran unción que manifestaban aquellos hombres en la antigüedad, como el profeta Elías, como el profeta Eliseo, como los grandes hombres de la historia que quedaron registrados en la Biblia. Necesitamos ser inquietados, movidos por el Espíritu Santo, para que empecemos a buscar esta unción, para que empecemos a solicitarle a Dios, aleluya, no dinero, hermano, no un trabajo, no una casa, un carro, ya esas cosas son secundarias, como dijo el Señor Jesucristo, que pongamos como prioridad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se añadirá a nuestras vidas, se añadirá en el camino, aleluya. Pero cuando nosotros entendamos que la prioridad número uno en nuestras vidas o en las familias en estos tiempos es el reino de Dios, hermano. El reino de Dios manifestándose con justicia, manifestándose con paz, con gozo, aleluya. Cuando nosotros leemos la palabra en el Evangelio de Mateo, nos encontramos con esta historia, algo verídico, algo que sucedió, algo que quedó evidenciado en las Escrituras, que es la palabra de Dios, donde Jesús le revela a Pedro acerca de este poder, acerca de esta unción, donde Jesús le da a él esa bendición, aleluya, porque no solamente Pedro recibió la bendición del Padre, sino que recibió la bendición de Jesús, el Señor, el Maestro, aleluya. Cuando le reveló, le dijo quién le había mostrado a él, quién le había manifestado de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos a través de la Escritura, en el verso 13, que Jesús va de camino con sus discípulos y con los seguidores de él, aleluya. Van rumbo a Cesarea de Filipo. Y dice que llegando a esta región de Cesarea de Filipo, él les preguntó a sus discípulos acerca de la opinión de los demás, acerca de la opinión de la gente, diciéndole de esta manera: ¿quién dice la gente o quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aleluya. Se lo voy a leer en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos inmediatamente contestaron diciendo: bueno, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen Jeremías o algún profeta. Así veía la demás gente a Jesús. Lo veían como un profeta, lo veían como alguien que ya se había manifestado al pueblo, como alguien que se había reencarnado en él. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de la misma manera, con poder y con autoridad. Porque Jesús hablaba del reino de Dios, aleluya. Y cuando escucharon el mensaje de Jesús, inmediatamente la gente recordaban a Juan el Bautista, aleluya, quien ya había sido degollado, quien ya había sido muerto, aleluya, por Herodes. Pero dice que
cuando ellos responden de una manera inmediata, Jesús les revierte la pregunta a ellos. O sea, les dirige la pregunta a ellos, diciéndole de esta manera en el verso 15: y para ustedes, ¿quién soy yo? ¿O quiénes dicen que soy? Gloria a Dios para siempre. Hermano, en ese instante se puede percibir en las escrituras que hubo un silencio, que hubo un momento de silencio, porque todos tenían temor, todos no estaban seguros de quién era Jesús. Probablemente algunos, para ellos Jesús era un profeta, como decía la demás gente, porque la mayoría de nosotros siempre nos dejamos llevar por lo que dicen los demás. Nunca o es rara la persona que tenga una convicción genuina, que tenga una fe genuina, una fe original, que haya sido forjada por el liderazgo que tienes o por tu pastor. Aleluya. A través de cada mensaje, a través de cada opinión o a través de cada enseñanza que has recibido a través de tu líder. Por eso es que la mayoría de las personas en las congregaciones llegan a parecerse a su líder. Aleluya. Mas sin embargo, este grupo de discípulos de Jesús todavía no estaban convencidos o no estaban seguros de quién es Él. Por eso ellos quedaron callados. Pero hubo uno que recibió revelación de lo alto. Hubo uno que logró conectarse con el cielo. Hubo uno, aleluya, de quien Dios tuvo misericordia y le reveló, le abrió los ojos, mostrándole de quién era Jesús verdaderamente. Dice que este uno era Pedro, Simón Pedro. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Jesús le revierte la pregunta a ellos, diciéndoles o preguntándole: ¿y para ustedes quién soy yo? Dice que Simón Pedro le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. E inmediatamente puedo ver a Jesús dándose la vuelta, viéndole a los ojos directamente, diciéndole: aleluya, bienaventurado, gloria a Dios, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. ¿Quién dice que se lo reveló? El Dios Todopoderoso le abrió los ojos a Pedro. ¿Cómo necesitamos, aleluya, orar al Dios eterno, al Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo, solicitándole que nos abra los ojos? Aleluya. Yo oro, mis oraciones, aleluya, Dios sabe de que yo siempre pongo como prioridad que Dios me abra los ojos, que Dios abra los ojos de mi entendimiento, que venga el espíritu de sabiduría y revelación sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos revelación de lo alto, cuando nosotros tenemos esa capacidad, esa virtud de recibir estos misterios, de que estos misterios nos sean revelados, entonces cuando verdaderamente somos bendecidos, como le dijo Jesús a Pedro: bendito eres, Simón, hijo de Jonás. Hasta ese momento, Simón no había recibido la identidad, porque todavía no había digerido bien lo que Jesús le estaba mostrando, lo que Jesús le estaba dando. Pero Jesús continúa diciéndole: aleluya, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, y no lo aprendiste de ningún ser humano. Mire qué bendición. Es una bendición la enseñanza de nuestros líderes. Es una bendición el escuchar cada una de las predicaciones de nuestros pastores. Es una bendición, aleluya, el que Dios les pueda usar a ellos de esta manera. Pero yo quiero decirte, mi amado hermano, hermana, iglesia de Jesucristo, hay mayor bendición para todo aquel que busca al Señor de una manera personal, de una manera, aleluya, unilateral.
hay una mayor bendición cuando tenemos la revelación clara de quién es nuestro Cristo, de quién es Jesús para nosotros. Pedro fue doblemente bendecido, triplemente diría yo, porque la palabra bienaventurado significa 3 veces bendecido. Cuando Jesús le revela a Pedro, ¿de quién fue que se lo reveló? Jesús le recuerda el nombre a Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás. Le recuerda de dónde viene. ¿Para qué? Para que él esté sabido o tenga palpable de lo que está recibiendo, para que valore lo que está recibiendo. Aleluya. Dice que Simón en ese momento, aleluya, hasta ese momento Simón era una persona flexible, era una persona que se doblaba, era una persona de doble ánimo, era una persona que no tenía muy bien fundamentados, aleluya, las enseñanzas de Jesús. Así como muchos hoy, hermano, que un día decimos una cosa y otro día queremos hacer otra, aleluya. Así como muchos de nosotros que un día decimos que somos cristianos, pero con nuestros hechos decimos lo contrario. Así era Pedro, pero hasta ese momento, cuando él recibió la revelación de lo alto, cuando se le abrieron los ojos, cuando el Dios Todopoderoso le abrió los ojos y le mostró quién verdaderamente era Jesús. Dice que cuando Simón Pedro recibió esta revelación, Jesús lo bendijo y le dijo: Simón, hijo de Jonás, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro. Aquí es donde viene la revelación de la identidad, de la nueva identidad que Simón recibe, aleluya. Aquí es donde Simón nace de nuevo y comienza a experimentar el poder que hay en cada una de las palabras que sale de los labios de Jesús, de los labios del Maestro. ¿Por qué? Porque ya para Pedro no era solamente un profeta más, no era solamente un predicador más, no era solamente un pastor más, aleluya, sino que tuvo una revelación clara del Mesías, el Hijo de Dios, aleluya. Nosotros, la iglesia, en este tiempo, mi amado hermano, necesitamos tener una revelación clara de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el enviado, como nuestro Salvador, nuestro Redentor, aleluya. No solamente como una figura que tenemos en un cuadro, no solamente como una figura que tenemos, aleluya, en un crucifijo, no solamente como alguien que vino a morir por la humanidad, aleluya, sino que tengamos una revelación clara del Hijo de Dios, aleluya. Que tengamos una revelación. Encontramos nuestra verdadera identidad, así como la encontró Simón a través de Jesús, aleluya, como Pedro, la roca, aleluya. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y con la identidad viene el poder, porque Jesús le dijo: ahora a ti te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca. Ya no serás el blandengue de siempre. Ya no serás el de doble ánimo. Ya no serás el que anda arrastrando el moco. Ya no serás el que anda arrastrando las chanclas. Ya no serás aquel que dice una cosa un día y otro día dice otra cosa, aleluya. Ya no serás la persona del doble ánimo, aleluya. Sino que de ahora en adelante serás el Pedro, la roca, el hijo de Dios, aleluya, que tendrá o recibirá el poder de atar y de desatar. Hermano, esto no solamente se trata de declarar, que yo declaro, que yo aquí, que yo allá, que acá. Hay que estar sabido, tenemos que saber quiénes somos verdaderamente en Cristo Jesús. Tenemos que tener la revelación registrada y marcada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de quién es Jesús para nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea forjada, aleluya, en las palabras de Jesús, en las palabras que son como fuego, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. A ti te daré las llaves del reino del cielo.
No las llaves de una casa, hermano. No las llaves de un carro viejo. No, le dice: a ti te daré las llaves del reino del cielo, aleluya, donde están todas las riquezas, donde está toda la sabiduría, donde está la inteligencia, aleluya. Óigame, para que el Dios Todopoderoso, a través de la vida de Jesucristo, le entregue la herencia a un ser humano, tiene que estar seguro de que esa persona no se va a doblar fácilmente, de que esa persona no se va a torcer fácilmente, de que esa persona, independientemente de las pruebas, de los procesos que haya soportado y que soporte y que soportará, siempre se mantendrá firme en sus convicciones. Entonces a esa persona Dios le confía ese poder, aleluya, de atar y de desatar. Por eso Jesús le dice a Pedro: de ahora a ti te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca. Lo compara con la roca. Óigame, usted tome una roca y dele con algo, golpéela, aleluya, y no se va a romper tan fácilmente. Puede usar hasta una almágana y no se va a romper tan fácilmente. Gloria a Dios para siempre. Y Jesús le sigue diciendo y le dice: pastores, ¿sobre qué están ustedes? Me refiero a ustedes, ¿verdad? Como líderes, como responsables, como los que van a dar cuenta un día delante del Señor, ¿verdad? Les recuerdo por si se les ha olvidado, ¿verdad? Porque algunos como que no conocen ese versículo y viven a sus anchas y hacen del pueblo lo que quieren y se aprovechan del pueblo como quieren. Les pregunto: ¿sobre qué o sobre quién están edificando a la iglesia? Porque aquí dice que para poder edificar a la iglesia, usted necesita tener esta revelación, necesita conocer a Jesús, necesita haber tenido un encuentro con el Maestro, con el Mesías. Tiene que tener una revelación clara de quién es Jesús verdaderamente. Aleluya, gloria a Dios. Ahora usted puede estar diciendo ahora mismo, verá, sí, yo tuve una revelación clara de quién es Jesús, pero con sus hechos lo ha negado. Con sus hechos dice lo contrario. ¿Por qué? Porque hasta ahora yo no he visto hombre sobre esta tierra que manifieste este poder, que manifieste esta unción. Hemos tenido algún chispazo, hemos palpado algún chispazo de gloria, de unción, aleluya, pero no hemos visto la manifestación de este poder. ¿Por qué? Porque todavía no ha habido una revelación clara del Cristo de la gloria. Todavía no estamos convencidos, aleluya, de quién es Jesús para nosotros. Algunos estamos en este camino, aleluya, por causa de la religión y siguiendo una religión. Y cuando me refiero a la religión, estoy hablando de enseñanzas de hombres. Tal vez porque hemos sido inspirados por algún hombre o por el mensaje de algún varón que dice ser hijo de Dios. Pero no es porque verdaderamente Cristo se nos ha revelado a nuestra vida, porque si así fuera, déjeme decirle que habríamos nacido de nuevo. Si así fuera, habríamos sido transformados, aleluya, de una. Si así fuera, no seríamos lo que somos hasta el día de hoy. La iglesia de Cristo no sería la iglesia que manifestamos en este tiempo. Seríamos una iglesia poderosa, seríamos una iglesia transformadora, seríamos una iglesia con unción, seríamos una iglesia que trastornaría nuestra comunidad, aleluya. ¿Por qué las personas no quieren ir a las iglesias? Simple y sencillamente porque no hay lo que ellos necesitan. ¿Por qué la mayoría de las personas llegan a las iglesias y se van y no vuelven? Porque no encontraron lo que ellos verdaderamente necesitan.
Pero cuando una persona llega a una iglesia donde está Jesús, lo que yo experimenté un día, aleluya. Y aunque fue a la quinta vez que yo iba a ese lugar, porque las anteriores, ¿verdad? Las 4 veces anteriores, puede ser de que algo Dios estaba forjando en mí, pero a la quinta vez o a la quinta visita que yo hice a ese lugar, desde que yo me estaba bañando en mi casa, yo sentía algo diferente en mi cuerpo. Yo sentí un temblor, yo sentía como nervios, aleluya. ¿Por qué? Porque ese era mi día. Ese era el día que el Señor tenía señalado para mí, para mi liberación, para mi salvación. Ese era el día donde el Señor iba a sanar mi corazón. Y en ese día yo fui liberado de tantos demonios que no sabría decirles cuántos salieron de mí. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Cristo es una cueva de demonios. Oiga bien lo que le estoy diciendo a usted, amigo, que de repente no tiene a Cristo en su corazón. Y usted también, que dice ser cristiano, pero que todavía no está al 100 con el Señor. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón es una cueva de demonios. Los demonios entran y salen, entran y salen. Aleluya. Por eso es necesario que usted venga a Cristo para que sea liberado. Porque el único que puede liberarte Él es el único que puede romper las cadenas. Él es el único que puede romper los cerrojos de hierro, aleluya, que te mantienen encarcelado. Él es el único que puede liberarte de esos vicios, de esa droga, de ese alcohol, de ese cigarrillo, de ese adulterio, de esa fornicación. Jesús es el único que puede salvarte, aleluya. No hay otra religión, no hay otro personaje, aleluya. No es el Papa, no, aleluya. No es tu pastor, no es otro hombre, aleluya. Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la carta a Timoteo. Y es Jesucristo, hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único mediador, Él es la única persona, aleluya, la persona de Jesucristo, que nos puede agarrar, nos puede tomar y llevarnos delante del Dios Todopoderoso, del Padre de Gloria, aleluya. Él nos toma de la mano. Pero cuando nosotros le permitimos, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Él, cuando nosotros tenemos una revelación clara de que Él es el único que nos puede salvar, Él es el único que te puede sacar de esos pensamientos suicidas. Él es el único que te puede liberar, aleluya, de esas ataduras. Él es el único que te puede librar de esas tinieblas, de esa oscuridad, de esos pensamientos de homicidio, de esos pensamientos perversos que el enemigo ha puesto en tu mente, en tu corazón. Él es el único que puede sanar tu corazón, librarte del odio, de la amargura, del resentimiento, librarte de la tristeza, aleluya, de esa pesadez, de esa ansiedad, de ese demonio, aleluya, de la depresión. Él es el único, Jesús es su nombre. Pero necesitas tener una revelación clara de quién es Él. Pedro recibió esta revelación de parte de Dios. Dios le abrió los ojos y le mostró de que quien estaba enfrente de él era el Hijo de Dios, el Mesías enviado, el Mesías deseado, aleluya. Tú tienes que desear a Jesús. Iglesia, necesitamos desear a Jesús en nuestro corazón. Tenemos que desear a Jesús, pastores, aleluya. Desear a Jesús en nuestra vida antes de cualquier otro deseo o de cualquier otra necesidad. Que nuestra necesidad número 1 sea la presencia de Jesús en nosotros. Aleluya. Hoy compartía en la tarde, ¿verdad?, con ustedes a través de este programa Transformación en nuestra página de YouTube, un mensaje algo viejito, ¿verdad?, del pastor Tommy Moya, pero una palabra certera, una palabra efectiva, una palabra
que está vigente hasta el día de hoy para la iglesia. Es para la iglesia, hermano. No es para el impío, no es para el pecador, no es para el inconverso, no, es para nosotros la iglesia. Porque el Señor es el primer amor. Aleluya. Si hay algo que Dios está señalando en este tiempo a la iglesia de estos tiempos, es que la iglesia que somos nosotros nos hemos vuelto fríos y apáticos con la presencia de Dios, con la palabra del Señor. Hablábamos y compartíamos el día sábado o el día de ayer, no recuerdo, justamente, que la blasfemia más ofensiva para Dios de parte nuestra es la incredulidad, hermano. Cuando nosotros no creemos su palabra, cuando nosotros no creemos lo que Él ha dejado escrito aquí, cuando nosotros no valoramos estos principios, cuando nosotros no recibimos o nos resistimos a su palabra, a sus enseñanzas, a las enseñanzas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque podemos oír las predicaciones, pero no las practicamos, no vivimos la palabra. Se lo digo yo como predicador, hermano. Muchas veces nosotros los predicadores, los pastores, ¿verdad?, predicamos cosas que no vivimos, hermano. Y aunque aparentemente, ¿verdad?, nos cae la unción, sentimos el fuego, sentimos la pasión y nos sonrojamos y muchas veces hasta lloramos. Pero Dios en su trono está viendo nuestro corazón y Él sabe, aleluya, que lo estamos haciendo de una manera hipócrita delante de Él. ¿Por qué? Porque nos hace falta sinceridad delante de Dios. Nos hace falta ser sinceros y reconocer de que estamos mal y que necesitamos arrepentirnos de todo corazón. Que necesitamos volver al primer amor, aleluya. Volver a hacer las primeras obras. Volver a practicar los principios, aleluya, como cuando venimos al Señor. Eso es lo que necesitamos verdaderamente. Si queremos nosotros funcionar en este mover del Espíritu Santo, con esta unción que Jesús le está transmitiendo a Pedro, cuando le dice, aleluya, ahora a ti te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Óigame, qué grande poder, aleluya, el que el Señor nos está revelando aquí, que aún la muerte se tiene que sujetar al poder de Dios en la vida que predicamos en esta plataforma. Dele gloria a Dios, porque Él es el que merece la gloria. Él es el que transmite esa bendición a través de nosotros, a través de este canal. Óigame, gloria a Dios, aleluya. Aún la muerte se tiene que sujetar al poder de Dios dado a este hombre que tiene revelación de quién es Cristo Jesús. Óigame, la Biblia, aquí vamos, aleluya. La Biblia declara y enseña que cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio poder, les dio unción para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para resucitar muertos. Lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Hasta ahora no he visto una evidencia de esta magnitud. Hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de ver ese poder manifestado en las iglesias de Cristo Jesús. Aunque muchas hoy tienen nombres extraterrestres, nombres que cualquiera quede impactado. Los siervos tienen títulos, algunos babosos ya, ¿verdad?, se hacen llamar querubines
y tienen diplomas ya de cursillo, ¿verdad? De querubín, de serafín. Y cuánta cosa el hombre se inventa. Pero cuando usted los aborda y comienza a escudriñarle y escarbar la vida de esos hombres, se va a dar cuenta que ahí hay adulterio, que ahí hay fornicación, que ahí hay mentira, que ahí hay engaño, que hay avaricia, que hay codicia, que hay vanagloria, que hay prepotencia, que hay altanería, que cuánta basura del diablo. O sea que son cuevas de demonios también. ¿Por qué? Porque aprendieron a manejar el lenguaje religioso. Aprendieron a practicar o a utilizar prácticas que les enseñan en estos institutos teológicos, donde les enseñan a usar la psicología, que juegan con la mente de los oyentes. Y a través de la psicología hacen entrar o caer a las personas en regresiones y los hacen creer cosas que nunca van a suceder. Estas cosas se han introducido en las iglesias. ¿Por qué? Porque han ocupado el lugar del poder de Dios. Podríamos decir con toda contundencia que se han filtrado demonios. Por eso el mismo apóstol Pablo revela, ¿verdad?, que en los postreros tiempos, el apóstol Pedro revela que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y seguirán doctrinas de demonios en las congregaciones, en las iglesias, hermano. Y estamos en esos tiempos. Y me tiró al piso con ese verso. Lo trajo a mi memoria y lo marcó en mi espíritu. El verso que dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Otra versión dice: maldito el hombre que deposita su confianza en otro hombre. Hermano, está hablando de un nivel de confianza extremo. Cuando un hombre es capaz de dar la vida por otro hombre. Está hablando de ese nivel de confianza. O sea, yo no le estoy diciendo, ¿verdad?, que no podemos confiar para algo liviano, ¿verdad? Pero ya depositar una confianza, una fe que solamente Dios se la merece, que solamente Jesucristo, el Rey de Gloria, merece tal honra. Entonces ahí es cuando el hombre cae en maldición. Cuando deja de ver a Jesús y comienza a ver a otro cabezón, a otra carne, a otro chuleta. Aleluya, porque eso es lo que somos, hermano. ¿Qué dijo el Padre después del diluvio? Dijo: ciertamente no vuelvo a hacer esto, porque ciertamente el hombre es carne, el hombre es chuleta. Ahora podemos vencer la carne cuando aprendamos nosotros a rendir nuestra voluntad a Cristo Jesús. Cuando aprendamos nosotros a ser guiados por el Espíritu Santo. Pablo lo revela en Romanos capítulo 7 y capítulo 8. En el capítulo 7 Pablo revela que descubre el pecado, la ley del pecado en su cuerpo, o sea, en su carne. Y esta es la que lo arrastra y lo lleva a hacer cosas que él no quiere, porque sabe y conoce la palabra. Mas sin embargo, el deseo intenso en la carne lo lleva a cometer el pecado, a hacer lo que él no quiere. Pero cuando Pablo aprende a refugiarse en Jesús, cuando Pablo aprende a depositar su confianza y a creer en Jesús, entonces él aprende a vivir en el Espíritu, aprende a tener otro estilo de vida, aprende a dominar su carne, aprende a sujetar su carne. Y es lo que necesitamos en este tiempo. Por eso el Señor nos muestra a través de esta experiencia que tuvo Pedro con Jesús,
que es necesario nacer de nuevo, que es necesario adquirir una nueva identidad, pero esa identidad solamente la encontraremos cuando tengamos una revelación clara, un giro rotundo. Aleluya. Hermano, yo he escuchado personas, aleluya, y yo entiendo de que Dios obra de muchas maneras. Yo he escuchado personas y aún pastores decirle a otra gente, ¿verdad?, que de repente están luchando con algún vicio. Le dice, bueno, usted siga viniendo a la iglesia. No importa que usted fume, no importa que usted beba, no importa que usted tenga otra mujer por ahí, la segunda. Usted siga viniendo a la iglesia. Y ahí lleva a aquel hombre tiempo yendo a esa congregación y practicando las mismas cosas, las mismas cochinadas. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no se ha encontrado con Jesús, porque no se le ha presentado al Mesías, porque no se ha tomado de la mano y no se le ha llevado a tener un encuentro con el Maestro. Pero cuando el pastor, el líder de la casa, sabe de que no es él el que va a cambiar a las personas, sino que él es Jesús, entonces se esmera, ayuna. Hay cosas que a veces me dan risa, ¿verdad? Ayuna, hermano. Hay gente que da enseñanzas del ayuno y usted les busca por todos lados y la gente ni ayuna, hermano. Solo son pura enseñanza. Solo es la enseñanza nada más, pero no hay un respaldo, no hay una vida que lo respalde. ¿Por qué? Porque ayunan, pero por babosadas, por carros viejos, por casas viejas, por un empleo, porque la iglesia, el templo se termine y porque la gente suelte dinero y todas esas cosas. Pero es raro el siervo, aleluya, que ayuna por la presencia de Dios, por la unción. Aleluya. Le digo, hermano, porque somos hipócritas. Todos tenemos de eso. Todos cargamos algo de eso dentro de nosotros. Somos unos hipócritas delante de Dios. Aleluya. Hablamos cosas que no vivimos. Enseñamos cosas que no practicamos. Aleluya. Hablamos de un Dios poderoso que no conocemos. Estamos como aquellos de Macedonia, prendiéndole candelas, llevándole ofrenda al altar donde estaba un rótulo que decía al Dios desconocido. ¿Por qué? Porque nunca habían tenido un encuentro con Él, pero sabían que existía. Pero nunca se habían preocupado o nunca nadie les había enseñado a cómo acercarse a ese Dios todopoderoso. Por eso necesitamos hombres y mujeres convencidos, pero convencidos porque han tenido un encuentro, una experiencia con el Maestro, así como la tuvo Pedro, quien se le abrió los ojos, quien tuvo una experiencia sobrenatural con Cristo Jesús. Isaías, Dios se le reveló como el gigante, el grande, aleluya, el gran yo soy, el Dios, Jehová Dios de los ejércitos, sentado en su trono de gloria, y sus faldas cubrían el templo, dice Isaías capítulo 6. Ezequiel no tuvo problema, Dios no tuvo problema para revelársele a Ezequiel. En el río, a la orilla del río, dice que quedó pasmado por 7 días, quedó tirado a la orilla de ese río, aleluya. ¿Por qué? Porque él tuvo una revelación clara del Dios eterno, aleluya. Hermano, ¿cómo necesitamos quedar pasmados nosotros, aleluya? Aquí la gente queda pasmados porque todo el mundo solo a sacarles el billete viene. A mí me han dejado pasmado algunos lisonjeros. Porque cuando uno les pone mucha atención a ese montón de babosos, delincuentes, cae en el hechizo, hermano, en el embrujo. Y cuando menos acuerda está sacando la carterita y todas las quininas y hasta el chequecito y lo echa ahí.
Yo conozco a alguien, ¿verdad?, que hasta el celular echaron. Con unos asaltantes que vinieron de Guatemala, ahí en Tulián Ríos. Ese testimonio a mí me impactó. Y él con su propia boca nos compartió a mí y a Freddy. Él nos contó de que ese par de delincuentes venían de allá, disque misioneros, ¿verdad?, de Guatemala. Y el cabezón aquí sin revelación, ¿verdad?, les dio el altar ahí, la iglesia. Y cuando menos acuerda de esos tipos, estaban tendiendo una sábana roja y llamando a la gente a que sembraran, a que soltaran, a que si creían la palabra, ¿verdad?, que esa palabra se iba a cumplir si ellos traían una semilla, si ellos sembraban. Y en medio del discurso de ellos, ¿verdad?, sacándole la plata a la gente, le dijeron, y también se vale celulares, relojes, pulseras, anillos, cadenas, todo lo que sea de valor, usted échelo. El Señor le va a dar el triple de lo que usted siembre. Mentira. Son unos asaltantes delincuentes, hermano, y de esos andan un montón por ahí. Aleluya. ¿Por qué? Porque estos han encontrado la manera de cómo aprovecharse y sobrevivir en este mundo a costilla de los pobres ciegos. Por eso, mire, la gran responsabilidad que tiene el liderazgo, hermano, ¿verdad? A mí me dan lástima, sinceramente. Yo honestamente se lo digo, a mí me da lástima el tipo de liderazgo mediocre que tenemos en estos tiempos. Con todo respeto, se lo digo, sin ánimo de ofender a nadie, pero esas son las palabras que calzan para la actitud, para la manera de actuar de liderazgo en este tiempo. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no investigan. A cualquier baboso le dan el altar, le dan el púlpito. Ahí andan algunos promoviendo, ¿verdad?, gente de allá de República no sé dónde, trayendo gente de allá, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vengan a gritar aquí y supuestamente aprender, pero al final se arrepintió y hoy está pastoreando, gloria a Dios. Que Dios bendiga a ese varón, ¿verdad? No voy a decir el nombre, por respeto, ¿verdad?, a ese varón, porque yo estoy consciente de que el hombre pues se arrepintió en su momento y hoy está sirviendo a Dios y tiene una linda congregación, una iglesia muy, muy bendecida, y ese varón es celoso con el altar, hermano. No le anda dando altar a cualquier baboso, aunque diga que es el ungido, el iluminado, el querubín, el serafín. Ese varón es quisquilloso. Aleluya, gloria a Dios. El liderazgo, necesitamos un encuentro con Jesús, el Mesías, para tener una revelación clara, y no solamente para saber quién es Jesús, sino para reforzar nuestra identidad en Cristo, para que podamos tener acceso a esa unción, a ese poder, para que nuestras palabras sean poderosas, sean efectivas. Así como dijo Jesús, mis palabras son vida y son espíritu. Por eso cuando Jesús declaraba algo, eso sucedía, hermano. Al demonio le decía sal y el demonio salía del cuerpo de la gente. A los enfermos les decía toma tu lecho y anda, y esa gente, no importando la enfermedad, no importando los años que llevaban, esa gente se levantaban, tomaban su lecho y salían glorificando a Dios, danzando, saltando, y todo el mundo era sacudido por el milagro que ellos veían con sus propios ojos. Hermano, usted tiene que estar consciente, la Biblia es clara, el mismo Jesús dijo, bienaventurados a los que sin ver creyeron. Aleluya. Somos bienaventurados los que sin haber visto nada, ¿verdad?, nos hemos mantenido firmes. Pero hay algunos, dijo el Señor, que es necesario que vean para que crean. Por eso necesitamos traer la unción. Necesitamos tener la presencia de Dios. Necesitamos que cuando impongamos nuestras manos sobre los enfermos, estos se sanen, para que den testimonio del gran poder de Dios. Necesitamos que cuando venga el endemoniado, aleluya, y se acerque a ti, se le revuelvan los chamucos y caigan al piso, echando espuma por la boca,
y usted solamente le diga sal y se le vaya el demonio y esa persona sea libre en el nombre poderoso de Jesús. Y ese testimonio de esa persona, con ese testimonio, hermano, alcanzaremos muchas más almas para Cristo. ¿Por qué? Porque solamente con nuestro cuento y nuestra filosofía y nuestra religión se nos ha hecho difícil. Seamos honestos, ministros. Se nos ha hecho difícil alcanzar almas para Cristo. Por eso es que las congregaciones siguen de la misma manera y tal vez algunos tengan, ¿verdad? Tal vez algunos estén sacando pecho ahora mismo y diciendo, ¿verdad? Diciendo, no, pero mi congregación ya no cabe la gente. Sí, pero hay que ver qué tipo de gente es la que tiene. Que están con el deseo intenso de servir al Señor. Usted quiere convencerse, búsquele frutos, abórdelos, póngale atención a sus pláticas, a sus conversaciones y se va a dar cuenta qué tipo de persona o qué tipo de cristiano es el que tenemos hoy en las congregaciones. Aleluya. ¿Por qué? Porque necesitamos el poder. Jesús le encomendó a Pedro, aleluya, ese poder. Le dijo, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano, no lo aprendiste de ningún pastor, de ningún líder. Nadie te lo enseñó, sino que lo recibiste del cielo. Ahora a ti te digo que tú eres Pedro, te doy identidad. Ya no serás el mismo de antes. ¿Por qué? Porque Pedro quiere decir roca. Y sobre esta roca, o sea, sobre esta revelación que estás recibiendo, edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. O sea, tendrás acceso a todas las riquezas que hay en el cielo. Tendrás acceso a los misterios del cielo. Tendrás acceso a las bendiciones del cielo. Tendrás acceso a las sanidades del cielo. Aleluya. El libro de Apocalipsis habla acerca del árbol que está sembrado en medio del paraíso, donde dice que las hojas de ese árbol, con las hojas de ese árbol se sanarán los enfermos. Aleluya. Qué bendición. Gloria a Dios para siempre. En el cielo se encuentran los oráculos. Palabra nueva, ¿verdad? Para ti, ¿verdad? Gloria a Dios. Los oráculos, los misterios que son revelados solamente a través del espíritu de sabiduría y revelación. Casi nadie ora de esa manera, ¿verdad? Yo sí oro de esa manera. Yo le digo, Señor, revélame los misterios, que los oráculos del cielo me abran el entendimiento y me den espíritu de sabiduría y revelación para crecer en conocimiento, para darme cuenta de cuán grande y poderoso eres tú, Señor. Es tu gloria, aleluya. Esa era la oración de Pablo en Efesios capítulo 1, el verso 15 en adelante creo que está. Cuando Pablo le daba gracias al Dios Padre por la fe de aquellos hombres y mujeres en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque le habían demostrado a Pablo de que ellos creían, estaban creyendo verdaderamente. Entonces Pablo le oraba al Dios de los cielos para que derramara sobre ellos espíritu de sabiduría y revelación, para que le fueran abiertos los ojos de su entendimiento y entonces ellos pudieran ser. La misma Biblia declara, aleluya, el mismo Dios le reveló al profeta Habacuc, diciéndole de esta manera: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Ahora, pero la pregunta es, ¿dónde está ese conocimiento? Ese conocimiento está en el cielo. Y ese conocimiento solamente puede ser revelado a través del espíritu de sabiduría y revelación. Pero ¿qué sucede? Usted no está pidiendo sabiduría ni revelación. Usted lo que está pidiendo es babosadas viejas, cosas terrenales, riquezas. Aleluya. Entonces, claro, ¿verdad? Usted solito se ha limitado a una vida mediocre, a una vida religiosa.
Por eso es que cuando lo buscan para echar fuera un demonio, es diarrea las que les pega a los ministros en este tiempo. Se hacen los locos o envían a otros, ¿verdad?, a orar por gente endemoniada, a orar por gente enferma. Y sacan el pecho diciendo, ¿verdad?, que tienen un equipo de liderazgo para que vayan a orar por la gente. No, es que a ustedes que lo están llamando. A quien va a respaldar el Señor es a usted, cabezón, que le ha sido asignado en esa congregación. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Mire, yo estuve un tiempo, gloria a Dios, para orar por endemoniados, sin saber cómo anda esa gente. Por eso me gustó la visita de nuestro querido pastor, ¿verdad?, a quien le envío un saludo, un abrazo enorme al pastor José Nora. Porque ese varón estuvo hasta las 11:15 de la noche, 11:30 creo que eran, de la noche, orando hasta por el último enfermo que se hizo presente el día de culto, del último culto, la última noche que estuvo con nosotros. Él no anduvo diciéndole al pastor Freddy, pastor, ayúdeme. No, él sacó fuerzas de su debilidad, de su fortaleza, para orar hasta por la última familia que se quedaron ahí, que estaban esperando oración. Cosa que nadie hace, ¿no? Hoy no, hoy los pastores desde allá, levante la mano el que está enfermo, desde aquí voy a orar, en el nombre de Jesús, esté claro, sano, ya estuvo. Y la gente se va endemoniada, se va enfermo, se van de nuevo para la casa, como vinieron. ¿Por qué? Porque no se les ha revelado el Mesías. Porque no han entendido. Hermano, la palabra, la misma palabra enseña, aleluya, que Jesús pasaba días enteros en la presencia de Dios. Y cuando bajaba del monte, dice que las multitudes le esperaban. Y las multitudes le seguían. Gente andaban detrás de él hasta 3 días sin comer, escuchando a Jesús, esperando el momento, esperando ese toque divino para recibir su milagro. Hoy no, hoy la gente no se pueden aguantar, pero ni 2 horas. A la hora está viendo el teléfono, está viendo el reloj, está viendo. ¿Por qué? Porque no hay nada de presencia de Dios. Hermano, yo he estado en lugares donde la gente aburre, donde el predicador aburre. Pero también he estado en lugares donde la presencia de Dios es tan tangible que uno no quiere ni terminar, no quiere ni que termine. Que uno quiere seguir escuchando, aleluya. Es agradable. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ahí, porque el Espíritu Santo tiene el control de esa atmósfera, de ese lugar. Pero hay lugares donde sinceramente lo único que llega uno a hacer es a gastar combustible y a llenarse de más religión. Y cuando la gente regresa a su casa le duele más la empolla, la llaga, el hueso, el cuerpo. ¿Por qué? Porque en vez de salir bendecido, salió más cargado. Gloria a Dios para siempre. Pedro recibió una unción que le daba la capacidad, la facultad de tener acceso a las riquezas del cielo. Todo lo que, mire cómo dice esta versión, palabras de Jesús. Y a ti te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Oiga bien, qué poder, aleluya, qué autoridad. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. En la Reina Valera dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero aquí está más claro. Y todo lo que le permitas, todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Por eso el hombre de Dios, el verdadero siervo de Dios, tiene que ser maduro. Una persona madura tiene que saber cuál es su responsabilidad, tiene que conocer muy bien esta palabra, tiene que estar lleno de Dios, aleluya, y tiene que haber tenido una experiencia o un encuentro con el Mesías.
Tiene que tener identidad, hermano. Y ese es el tema de esta noche. La necesidad de identidad. ¿Para qué? Para que podamos fungir como un verdadero siervo de Dios, como un verdadero representante de Dios en la tierra. Pablo decía, somos embajadores del reino de Dios. Embajadores. ¿Usted sabe lo que es eso? Y cuando vienen esos embajadores de otros países, ¿verdad? Aquí a Honduras, y comienzan a hablar, esa gente hablan con convicción, hablan con una autoridad. Y cuando esa gente habla, se les escucha, hermano. Y lo que esa gente dicen, así es. Pero aquí no, aquí hay predicadores o habemos predicadores que damos risa, más bien, que la gente se ríe cuando nos oye predicar. Hay ministros que la gente se ríen o se mofan de ellos, hacen chistes más bien con ellos. ¿Por qué? Porque algunos han caído en aquello del entretenimiento. Simple y sencillamente porque no tienen identidad. Y si no hay identidad, no hay autoridad. Y si no hay autoridad, no hay unción. Y lo único que están haciendo ahí es ocupando un lugar que no les compete, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche. Dios Todopoderoso, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque tú nos has amado, Señor, hasta el día de hoy. Nos has enseñado tu palabra, nos has guiado, nos has mostrado, Dios mío, a través de ella, cuán mal estamos y cuánto nosotros tenemos que arreglar en nuestra vida. Padre, te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que abra nuestros ojos, así como se los abriste a Simón en aquel tiempo. Que nuestros ojos se abran, que tengamos una revelación clara de quién es Jesús, que tengamos una revelación clara del Mesías, el Hijo de Dios, el enviado. Aleluya. Para que nuestra convicción, nuestra fe se fortalezca, para que seamos llenos de tu presencia, de tu Santo Espíritu, de tu poder. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, llénanos, satúranos, inúndanos con tu poder, Señor, en este tiempo. Que podamos, oh Dios mío, aleluya, tener ese encuentro en estos tiempos, en esta noche, Dios mío. Hoy es noche de transformación. Hoy es el día de salvación. Hoy te pedimos, Cristo de la gloria, que te reveles a tu iglesia primeramente, a tus ungidos, a aquellos que hemos sido apartados. Podemos estar haciendo cosas, aleluya, sin verdaderamente tener un amor por ti, por tu presencia, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, despierta la pasión en nosotros. Enciende nuevamente el fuego de la pasión, Señor. Que volvamos al primer amor, la iglesia de Cristo en este tiempo, en este 2026, Dios mío. Que el Espíritu Santo incomode, Señor, aleluya, nos incomode, nos sacuda, Dios mío. Si hay que hacer algo, hazlo, Señor, aleluya. Para que despertemos, Señor, hazlo, Dios mío, aleluya. Padre, que vengan los procesos, que vengan las pruebas, que vengan las dificultades, que venga la persecución, porque es la única manera de que la iglesia pueda crecer, es la única manera de que la iglesia pueda despertar del letargo espiritual en que hemos caído, es la única manera, aleluya, de que nuestros ojos sean abiertos, aleluya. Cuando seamos perseguidos, dice que cuando la iglesia era perseguida, aleluya, la iglesia del libro de los Hechos, dice que la iglesia se multiplicaba, que el Espíritu Santo añadía cada día a los que habían de ser salvos. Padre, es necesario traer un aceleramiento a los tiempos. Yo oro en el nombre de Jesús conforme a tu palabra, Dios mío, aleluya. Como dijiste, aleluya, a través del libro, a través de la vida del profeta Amós, en el libro de Amós,
donde tú no harías nada sin antes revelarlo a tus siervos los profetas. Señor, yo estoy declarando en el nombre de Jesús, porque lo veo venir, aleluya, a través de la Escritura, que viene persecución, que viene prueba, viene proceso en este 2026, que las cosas se van a calentar más, aleluya. Yo no estoy creyendo ese mensaje wichinguache, ese mensaje barato, ese evangelio barato de algunos que dicen que lo mejor está por llegar, que la gloria postrera será mayor que la primera, aleluya. Esa gloria postrera que habla la Biblia es la gloria que estaremos experimentando cuando estemos con el Señor allí en los cielos, aleluya. Pero aquí en la tierra seremos afligidos, aquí en la tierra seremos aborrecidos, declara el evangelio. Aquí en la tierra seremos perseguidos los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, pero también seremos respaldados por el poder de Dios, por la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo irá con nosotros haciendo las señales que le siguen a la palabra, aleluya. Cuando el hombre o la mujer, en el nombre de Jesús, creyendo en ese nombre, aleluya, imponga las manos sobre los enfermos, eche fuera demonios, aleluya, y aunque tomen cosa mortífera, dice el evangelio de Marcos 16:17, dice que nada de esto, aleluya, le dañará. Los enfermos se sanarán y los endemoniados serán libres, porque el Espíritu Santo, el Señor, irá con nosotros, aleluya, haciendo las señales, haciendo los prodigios, las maravillas, con las señales, aleluya, que siguen la palabra que prediquemos. Pero necesitamos tener una revelación clara de Jesús en nuestras vidas. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que se cumpla la Escritura, como dice en el libro de Job, que tú le hablabas a los hombres cuando estaban dormidos. Señor, yo oro, Dios mío, aleluya, para que vuelvas a hablarle a los ministros a través de sueños, a través de visiones, oh Dios mío, aleluya, cuando estos se encuentren dormidos, porque es la única manera de poderles hacer entender, Señor. Mientras estos cabezones están indespiertos, no te van a escuchar, no van a poner atención a tu voz, a tu palabra, aleluya. Tienes que agarrarlos dormidos, Señor. Háblales al oído, revélales a través de visión, a través de sueños, y muéstrales que están tomando el camino equivocado, el camino torcido. Han agarrado el camino ancho que van a la perdición, aleluya, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos que llevan a la muerte, a la perdición. Pero el camino angosto, ese camino difícil que nadie quiere tomar, aleluya, es el camino que tenemos que escoger para poder entrar en el reino de Dios, aunque con dificultades y aflicciones, aleluya, pero tenemos que entrar en el reino de Dios. Padre, yo oro, Dios mío, para que ese reino venga nuevamente a la tierra y se manifieste con poder y gloria. Como dijo Jesús, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, aleluya. Si por el Espíritu Santo echamos fuera demonios, aleluya, ciertamente con poder, con gloria, aleluya. Que la unción del Espíritu Santo se manifieste sanando al enfermo, libertando al cautivo, restaurando las familias, trayendo salvación a las vidas, a las personas, a los perdidos, oh Dios, aleluya.